Bueno, chicas, vamos a ir esperando, por favor, hasta que el resto ingrese. Un minutito. Por favor, los que han ido ingresando, vayan anotando su nombre en el chat de la aplicación para su registro de asistencia. Bueno, vamos a continuar, por favor, con nuestra unidad temática. Tenemos también las sentencias, las clases de sentencias, a partir de la modulación desde el punto de vista de los efectos temporales de la sentencia. O dicho de otro modo, las sentencias a partir de sus efectos temporales. Tenemos sentencias con efecto retroactivo, sentencias con efecto diferido y sentencias con efectos inmediatos. Perdón, las sentencias con efecto, perdón, las sentencias con efecto diferido. Ay, grupo, perdón, la alergia tengo. Me agarra por alguna razón por horitas de la noche. Bueno, las sentencias con efecto retroactivo. Este tipo de sentencias, eh, a ver, bueno, las sentencias con efectos retroactivos son aquellas a través de la cual el Tribunal Constitucional, cuando verifica que una disposición legal que es objeto de control de constitucionalidad por ser aparentemente contraria a la Constitución, cuando el Tribunal Constitucional verifica que esta norma es contraria a la Constitución, la declara inconstitucional y retrotrae las cosas hasta la situación inicial. Es decir,
hasta el estado anterior a la aprobación de esa ley que es expulsada del ordenamiento jurídico por ser inconstitucional. Les reitero, son esas, como su nombre lo dice, con efecto retroactivo, es decir, al declarar el Tribunal Constitucional la inconstitucionalidad de esa norma, retrotrae las cosas a su situación inicial, es decir, hasta el estado anterior antes de que nazca esa norma. Las sentencias con efecto retroactivo se dictan generalmente cuando se plantea la inconstitucionalidad por la forma, lo que significa el desconocimiento del procedimiento establecido por las normas constitucionales para la aprobación de una disposición legal que después es objeto de inconstitucionalidad. Dicho de otras palabras, es en aquellos casos en los que al elaborar y aprobar una disposición legal, el órgano legislativo no ha observado el cumplimiento y el procedimiento establecido por la Constitución para tal efecto, es decir, para la creación de esa ley, lo que hace que se vicie de nulidad ese proceso legislativo. Entonces, lo que hace el Tribunal Constitucional al verificar este acto que es contrario a la Constitución, les reitero, por la forma, establece su nulidad y declara la inconstitucionalidad con efecto retroactivo. Esto significa que al existir vicios de nulidad en el origen de esta norma, la hace, bueno, al existir esos vicios le hacen inexistente. De manera que todos los actos efectuados con aplicación de esta norma no surten efectos legales. Consecuentemente, el alcance de esta sentencia constitucional es retrotraer al estado original, es decir, hasta antes de que nazca esa norma. De ahí su nombre, sentencias con efecto retroactivo. Es decir, el Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalidad de la norma y retrotrae los efectos o las cosas a la situación inicial, es decir, al estado anterior de la aprobación por el órgano legislativo de esta ley. ¿Por qué? Por el desconocimiento del procedimiento legislativo, es decir, por defectos formales durante su procedimiento, por desconocer el procedimiento legislativo que está establecido en la Constitución. Tenemos también las sentencias a partir de los efectos temporales, una con efectos retroactivos, es decir, se retrotrae temporalmente hasta un momento de antes de haberse aprobado esa ley. Ahora, otra segunda clase de sentencia tenemos perdón, las sentencias con efecto diferido. Las sentencias con efecto diferido son aquellas que, si bien declaran la inconstitucionalidad de una norma, no la retiran ni anulan de forma inmediata, sino que difieren la decisión por un determinado plazo. Es similar a las sentencias que hemos visto, las exhortativas. No son iguales, pero son similar porque no se anula una norma de forma inmediata, precisamente también porque el declarar la inconstitucionalidad y ordenar la inmediata expulsión del ordenamiento jurídico puede crear graves consecuencias. Lo que se pretende es evitar esas consecuencias. Entonces, lo que hace no es retirar ni anular de forma inmediata esa disposición legal que ha sido, que ha sido verificada su inconstitucionalidad, sino que difieren el efecto de la decisión por un determinado plazo. De repente dicen, sí, se declara la inconstitucionalidad, pero no le expulsan inmediatamente, sino difieren esa determinación. De repente establecen que esa norma va a ser inaplicada, ya no se va a aplicar de aquí a un plazo de 6 meses, un año. Por eso su nombre con efecto diferido. Les reitero, son aquellas sentencias que, si bien declaran la inconstitucionalidad de una norma, no la retiran ni la anulan de forma inmediata, sino que difieren el efecto de esa decisión por un determinado plazo dentro del cual el legislativo debe proceder a modificar la disposición legal para hacerla compatible con la
Constitución o en todo caso sustituir por otra disposición legal cuyas normas sean compatibles con la Constitución. En su defecto, el Tribunal Constitucional en su decisión puede establecer también la constitucionalidad temporal o provisional de esa norma, entre tanto el órgano legislativo la vaya a modificar o reemplazar con otra cuyas normas sí sean compatibles con la Constitución. De ahí su nombre con efecto diferido. Difiere el efecto de la decisión por un determinado plazo. Al igual que las sentencias exhortativas, este tipo de sentencia tiene la finalidad de evitar consecuencias lamentables y graves que podrían suscitarse por una inmediata declaración de inconstitucionalidad e inmediato retiro de esa disposición legal. Puede ser porque podría generarse un vacío normativo enorme o porque podría afectar derechos de muchas personas, entonces como en el caso que les he comentado. Por eso es que difieren su efecto. Y una tercera clase de sentencia a partir de sus efectos temporales, perdón, grupo, son las sentencias con efecto inmediato. Son aquellas sentencias cuya aplicación, a diferencia de los dos anteriores, son aquellas sentencias cuya aplicación es inmediata a partir de la notificación de esta sentencia. El efecto es a futuro, no retroactivo. Es decir, no permite revisar sentencias ya anteriores pasadas en autoridad de cosa juzgada en las que se hubiera aplicado la disposición legal acusada. Es decir, si se expulsa esta norma es para todos los actos posteriores su inaplicabilidad. Si con esta norma antes se han creado ciertas disposiciones por parte de autoridades judiciales, eso se mantiene vigente. Por eso es que se dice que el efecto es a futuro y no así retroactivo. Pero su aplicación es inmediata, de ahí su nombre, con efecto inmediato. Inmediatamente el Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalidad de esa norma y con eso notifica en este caso no diré partes, pero sí a los sujetos que han intervenido el órgano legislativo de repente y aquel que ha tenido la legitimación activa para tramitar esta acción, una vez se procede con la notificación de esta disposición legal, su efecto es inmediato. Se dispone que se retire esta norma del ordenamiento jurídico de forma inmediata, declarando su inconstitucionalidad. Simple, efecto inmediato. Entonces, a partir de la temporalidad de la sentencia o del efecto temporal de la sentencia, tenemos sentencias con efecto retroactivo, sentencias con efecto diferido y sentencias con efecto inmediato. Las sentencias con efecto retroactivo, les reitero, son aquellas que se expulsan, o mejor dicho, que una vez que el Tribunal Constitucional verifica que una norma es contraria a la Constitución, declara su inconstitucionalidad y retrotrae las cosas a la situación inicial, es decir, al estado anterior a la aprobación de esa ley que ha sido declarada inconstitucional. Son en aquellos casos en los que se objeta su inconstitucionalidad por la forma, es decir, porque el órgano legislativo no ha cumplido con el procedimiento legislativo establecido en la Constitución. Consecuentemente, pues se retrotraen los efectos, se declara su inconstitucionalidad y se retrotraen los efectos hasta antes de la aprobación de esa ley. Sentencias con efecto diferido. Sí declaran la inconstitucionalidad de esa norma, pero no la retiran ni la anulan de forma inmediata, sino que difieren el efecto de la decisión por un determinado plazo dentro del cual el legislativo o modifica esa disposición legal o crea una norma, pero sí compatible con la Constitución. La finalidad es evitar consecuencias lamentables. Y finalmente, las sentencias con efecto inmediato son aquellas que su aplicación es inmediata a partir de su notificación y tienen efecto a futuro, no así retroactivo. Finalmente, clases de sentencias a partir del punto o la modulación de los efectos desde el punto de vista de las personas.
o dicho de otras palabras, a quienes afectan estas sentencias. Y hay de dos clases. Tenemos la modulación o el carácter general, llamado también erga omnes, y el carácter concreto, llamado también inter partes. Las sentencias erga omnes o con carácter general implican una obligatoriedad para todos, es decir, tienen efecto general, como ocurre en el caso de las acciones de inconstitucionalidad. Al declarar la inconstitucionalidad de una norma, de un artículo, el efecto es para todos, porque todos ya no vamos a poder aplicar o acatar esa norma. Si se declara la inconstitucionalidad de X tipo penal que está previsto en el Código Penal, pues su efecto es para todos porque ya nadie puede ser sancionado, perseguido, investigado por la comisión de ese tipo penal. ¿Por qué? Porque ha sido declarada su inconstitucionalidad. Carácter general, erga omnes. En cambio, hay otras clases de sentencia a partir de las personas que tienen carácter concreto o llamada también interpartes, en castellano, entre las partes. Implica que la sentencia solo afecta o en todo caso solo favorece a la parte que ha promovido la impugnación de una disposición legal que ha sido declarada inconstitucional. A la fecha, bueno, hablando del control normativo de constitucionalidad, todas tienen efecto interpartes. Si recuerdan las características de los sistemas de control de constitucionalidad, recuerdan que tenemos dentro del jurisdiccional dos grandes sistemas. El control europeo, llamado también concentrado, llamado también kelseniano, y otro es el modelo de control de constitucionalidad, el americano, llamado también de la revisión judicial o llamado también difuso. Una de las características del sistema de control jurisdiccional difuso, llamado también americano, llamado también de la revisión judicial, es que sus sentencias tenían efecto interpartes. Solamente les afectaba a las partes que intervenían en esa acción. Les aclaro, a la fecha, todas las sentencias dictadas en el ámbito de control de constitucionalidad, particularmente en el normativo, tienen efecto erga omnes. Si se expulsa una sentencia, si se declara que la misma va a ser inaplicable de aquí a cierto tiempo, si se expulsa una norma, perdón, la misma afecta a todos. Pero, según la doctrina, hay estas dos clases de sentencias a partir del punto de vista de las personas. Sentencias de carácter general o erga omnes, es decir, afecta a todos en general, y las sentencias con carácter concreto o interpartes, llamada también, o bueno, son aquellas que solo afectan a las partes que han intervenido en esa acción. Bueno, ya para concluir, grupo, no lo tengo aquí en la diapositiva, pero es importante que veamos el tema de la cosa juzgada constitucional. Hay que tener en cuenta de que una sentencia dictada por o dentro de la jurisdicción constitucional, es decir, por el Tribunal Constitucional, otorga la calidad de cosa juzgada constitucional a las decisiones que hayan sido asumidas por el Tribunal Constitucional. Esto quiere decir que estas son obligatorias para todos. Y así nos lo dice el artículo 209 de la Constitución. Las sentencias que son dictadas por el Tribunal Constitucional deben ser acatadas por todos. Nadie puede alegar desconocimiento de aquello. Es más, hay un tipo penal para aquellos, tanto particulares o autoridades, que no cumplan resoluciones con la emanadas por el Tribunal Constitucional Plurinacional. Es un tipo penal, puede ser uno objeto de un proceso penal al incumplirlo. Bueno, es en el ámbito punitivo o en el ámbito penal, pero lo cierto es de que, según nuestra Constitución, todas las sentencias que dicta el Tribunal Constitucional deben ser obligatoriamente acatadas por gobernantes, por gobernados, por los órganos de poder, por todos. Con eso, grupo, estaríamos concluyendo
ya esta unidad temática referida a las resoluciones del Tribunal Constitucional Plurinacional. Nos hemos dedicado bastantes clases, hemos hablado de forma general sobre las sentencias que se dictan en la jurisdicción constitucional, los principios en los cuales se basa la misma, la naturaleza de estas resoluciones, que va muy ligado a lo último que les decía, revisten de gran importancia porque tienen su efecto en nuestro ordenamiento jurídico o en las competencias de los órganos de poder o en nuestros derechos fundamentales. Hemos hablado sobre la estructura de una sentencia constitucional, tiene una parte introductoria, parte de los antecedentes, parte conclusiva, parte de los fundamentos jurídicos, la parte resolutiva, los tipos de resoluciones, hablando exclusivamente del Tribunal Constitucional Plurinacional, tenemos autos constitucionales, sentencias constitucionales, declaraciones constitucionales, y hoy día hemos visto las clases de sentencia a partir de tres parámetros. El primero, la modulación desde el punto de vista del contenido de la sentencia, de los efectos temporales de la sentencia y desde el punto de vista de las personas. Con eso concluimos nuestro tema y hasta aquí es el examen. Tienen como guía grupo, y eso les decía al iniciar la primera parte de nuestra clase, mientras aguardábamos a los que vayan ingresando, eh, les he facilitado, ahorita lo voy a subir esta diapositiva a plataforma, y les he enviado también material. Les he enviado unos textos del desarrollo de nuestras unidades temáticas. Sin embargo, grupo, para darles una manito, para facilitarles y para que tengan, como su nombre lo dice, una guía, les he adjuntado por el grupo de WhatsApp un banco de preguntas. Un banco de preguntas que, bueno, ya lo tenía elaborado y que es como que una síntesis de todo lo que hemos avanzado. Obviamente, es con concretamente tienen preguntas con base a lo que me interesa que aprendan. Así que por favor, tienen como base aquello. Cualquier duda voy a estar atenta. Si no les respondo en el día, la verdad he estado con días un poco afanosos, pero por lo menos hasta finalizando la tarde les voy a responder. Cualquier duda, quedo atento, chicos. Nos estaríamos viendo directamente. No sé si tienen alguna duda hasta aquí, pero si no, nos estaríamos viendo el día viernes, el día de su examen. Cualquier cosa, quedo atenta, chicos. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda? No, doctorita, y muchas gracias. No. Ya. Doctora, una consulta. ¿No Cada podría ser consulta más se bien paga. también No, mentira. Dime. las diapositivas también por WhatsApp, Ah, ya, por ya, favor? ya, ya también. Sí, Gisela, ¿eres tú? No, Drina, Adrina, perdón. Sí, de hecho me pidieron, chicos, me piden unas compañeras más. Están en plataforma, pero sí, ahorita mismo se los adjunto por WhatsApp, chicos. A ver, denme un ya, minutito para que, denme un minutito. Ahorita mismo les voy a adjuntar. ¿Dónde están? Una vez lo había dejado abierto, he compartido pantalla, dejando abierto con el WhatsApp web y conversaciones privadas estaban viendo un grupo. Me ha dado un poco de vergüenza. A ver, ahorita les estoy adjuntando las presentaciones, ¿no?, por el grupo de WhatsApp desde... Ay, otra cosa estaba adjuntando. Desde la primera unidad temática y un cachito. Presentación. Uh -uh. Presentación, unidad número 1, Derecho Procesal Constitucional. Ahí está. Ahora la 2. ¿Les está llegando, no, grupo? Sí. Sí, doctora. Ya. Sí, doctora, llega. Un cachito ahorita. Segundo tema.
Uy, se colgó mi compu. Cachito. Ahora sí. Listo, chicos. Ya les he adjuntado la presentación en diapositivas de cada una de nuestras unidades temáticas en el grupo, pero tienen también como base esa guía de banco de preguntas para nuestro examen. Gracias, doctor. No, por nada. Entonces, Gracias, doctorita. con eso nos despedimos hoy día. Tengan un buen descanso. Un saludo, un abrazo a todos. Diosito les bendiga y nos vemos el día viernes. Igualmente, doctora. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Buenas noches, doctorita. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, doctora. Chao.